Hola, te habla Patricia Garbey de tusorquídeas.com y en la tarde de hoy vengo nuevamente contigo para seguir hablando de orquídeas. En esta ocasión voy a retomar un tema del cual ya hablamos hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas. Se trata del cruce entre una Cattleya y una Enciclia cordígera. Como te comenté en aquella ocasión, estos son dos géneros de orquídeas algo separados entre sí, con características diferentes, flores totalmente distintas, y bueno, el hecho de hacer un cruce entre ellas es realmente maravilloso porque te permite ver qué resultados vamos a obtener de el haber cruzado dos tipos de orquídeas bastante distintas entre ellas. Y bueno, en esta ocasión te presenté solamente a uno de los descendientes. Era una flor que tenía características de la Cattleya, pero también tenía muchas características de la Enciclia. Y hoy tengo la alegría de volver a presentarte a otro descendiente de ese cruce, y bueno, que una vez más compruebes las grandes posibilidades que tiene digamos las orquídeas por el hecho de que se pueden cruzar tan fácilmente entre ellas, es decir, entre géneros distintos, inclusive otros géneros muy alejados unos de otros. Y bueno, lo que te queda a ti es finalmente aprender a cuidar el fruto, la cápsula que se forma una vez que has hecho el cruce, y posteriormente conseguir que las semillas de ese fruto germinen satisfactoriamente mediante un cultivo in vitro casero, y que posteriormente puedas cuidar a esas plantas y llevarlas realmente a un estado adulto en el que puedan florecer, para que tú puedas deleitarte realmente con digamos la descendencia que has obtenido con el resultado de haber mezclado dos orquídeas completamente diferentes. Bueno, vamos a comenzar, vamos a acercar la cámara para que puedas ver exactamente cuáles son las diferencias de este hijo, digamos, de aquel cruce entre, te repito, una Cattleya con una Enciclia cordígera con respecto al que te presenté hace unas semanas atrás. Vamos a ver y a comparar la fotografía de aquellos para que puedas ver las diferencias. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, ya estamos aquí cerca. Ahora quiero que aprecies las diferencias que tiene esta flor de orquídea con respecto, como te decía, a la que te presenté hace varias semanas atrás. En primer lugar, esta tiene, digamos, es un poco más morada, su coloración está más cerca de la Enciclia que de la Cattleya. Adicional, el labio, en este caso, ahora vamos a ver, ya hemos visto con respecto al color por qué se parece un poco más a la Enciclia. Adicional, la forma de la flor, me faltó comentarte, también semeja más a la flor de una Enciclia que a la de una Cattleya. Sin embargo, en cuanto al labio, pues este labio definitivamente es una característica que define mucho más a las Cattleyas que a las Enciclias, porque las Enciclias generalmente no tienen este labio tan prominente, y mucho menos con tantas, digamos, con tantos reveses y transformaciones de la superficie como lo puedes apreciar aquí. Luego, esta orquídea tiene características, digámoslo así, en cuanto a la flor de ambos padres, pero en sentido general pareciera que predomina mucho más las características de la Enciclia que la de las Cattleyas. Vamos a ver inmediatamente la fotografía del híbrido anterior hermano de este, es decir, igual una Cattleya por la Enciclia cordígera, los mismos padres, y el resultado en este caso de la floración que se obtuvo. Si ves, es mucho más rosada, la flor es mucho más grande, el labio tiene otra disposición, otra forma, es más prominente todavía que este, y es mucho más repujado que el que estás viendo aquí. Sin embargo, mirándola así simplemente pareciera que se parece mucho más a una Cattleya que a una Enciclia, sobre todo por la coloración un poco rojiza que tiene, mientras que en este caso, en el híbrido este que te estoy presentando, le llamaremos número 2, pues es mucho más morado, ¿no? Ahora bien, adicional, en cuanto a la planta, la planta tiene características bastante similares a las de las Enciclias. Esto sí se mantiene en ambos
en ambos híbridos. Observa, vamos a hacer a un lado la flor para ver si puedes observar que igualmente la planta, o sea, los pseudobulbos terminan en dos hojas. Voy a virarlo un poco para que puedas apreciarlo mejor. Okay. Los pseudobulbos terminan en dos hojas, como puedes apreciar aquí, y adicionalmente pues también semejan más bien a una enciclia que a una catleya, porque las catleyas generalmente son unifoliadas, y mientras que aquí estás viendo que cada pseudobulbo es capaz de tener dos hojas, así que eso lo hace parecerse mucho más a las enciclias. Esta característica del follaje, por darle algún nombre, ha sido muy bien transmitida, digámoslo así, de la enciclia a su descendencia, porque es la enciclia la que muestra esta característica, no la catleya. Y esto ya lo vimos en el híbrido anterior y lo estamos viendo también en este híbrido, es decir, que pareciera ser que es una característica que se repite y que lo vamos a tener prácticamente en toda la descendencia de este cruce entre una catleya y una enciclia cordígera. Adicional, esta planta tiene un problema que quiero mostrártelo para ahora cuando pasemos un momentito a ver los cuidados que necesita esta orquídea. Esta orquídea, pues al ser epífita, tal y como son sus padres, tanto la catleya como la enciclia, pues ella igualmente va a ser epífita. La puedes tener en una amplia variedad de sustratos. Recuerda que dentro de los más comunes puedes tener la piedra, el carbón, la madera, puedes tener también la fibra de osmunda. Dependerá mucho de las condiciones climáticas en las que tú vivas, tratando de, si vives en un clima muy seco, utilizar sustratos que retengan, digamos, un poquito más la humedad para que la orquídea no sufra demasiado. Y si vives en un clima que es muy lluvioso, muy húmedo, pues trata de utilizar sustratos más secos para que al contrario no se retenga tanta humedad y no se vayan a producir problemas de pudriciones con las raíces. Adicional a esto, este tipo de orquídeas puede igualmente sufrir pudriciones y puede experimentar, digamos, daños tanto en su follaje como en las raíces y en los pseudobulbos. Voy a aprovechar este momento para mostrarte un daño que tiene en una de sus hojas. Vamos a verlo enseguida. Yo creo que ahí lo puedes apreciar bastante bien. Observa que esta hoja tiene un problema, está prácticamente muerta y es por pudrición bacteriana. Si pudieras tocar la hoja notarías que está muy blanda, demasiado blanda. Eso te dice que es una pudrición húmeda o digamos pudrición bacteriana. Esto no debes permitir tenerlo ahí. Obviamente si la has tocado, posteriormente debes lavarte las manos para evitar transmitir esta bacteria al resto de la orquídea. Debes cortar esa hoja, desinfectar la herramienta y posteriormente aplicarle algún producto para que se controle ese problema. Generalmente esto ocurre por un exceso de riego o por un exceso de humedad ambiental. Bueno, esto es lo que quería mostrarte con respecto a esta orquídea. Bueno, ya has visto a esta orquídea. Recuerda que es otra hija, una descendiente del cruce entre una catleya y una enciclia cordígera. Ya hasta el momento has visto dos de sus descendientes y si te fijas tiene características diferentes que la hacen ser completamente distinta, digamos, a su hermana, hija del mismo cruce. Recuerda que en tusorquídeas.com tienes la oportunidad para también realizar tú mismo estos cruces, para obtener la cápsula, cuidarla, aprender a preparar los medios de cultivo para que las semillas germinen artificialmente y luego, bueno, tener el cuidado de, digamos, hacer que la planta que se va a formar crezca y se desarrolle completamente en tu hogar y tú puedas ver el resultado de la floración que vas a obtener después de haber hecho el cruce entre algunos de los géneros que tienes seguramente en tu colección personal. Es importante que también aprendas a hacer los cruces en tu colección personal.
que aprendas cómo es que se realiza todo este procedimiento, qué tipo de orquídeas híbridas tú puedes comprar para mantener dentro de tu colección personal e ir también analizando y aprendiendo cuáles son las abreviaturas que se utilizan cuando estamos hablando de una orquídea híbrida entre dos géneros diferentes o inclusive dentro del mismo género. Todo ello lo puedes ver en tusorquídeas.com, en la guía para cruzar orquídeas desde el cultivo in vitro desde la cápsula hasta el cultivo in vitro, y recuerda que allí tienes 7 videos además de la guía escrita, y yo sé que vas a aprender allí todo lo que necesitas para realizarlo. Sin más, te habló Patricia Garbey de tusorquídeas.com. Nos veremos nuevamente aquí mismo para seguir hablando de orquídeas. Mientras tanto, hasta pronto.